Un parámetro muy importante al realizar una investigación es la elección del tamaño apropiado de la muestra que se va a tomar, por lo menos si esta es probabilística, ya que si es demasiado grande se desperdicia tiempo y dinero, y si es muy pequeña las conclusiones resultantes no son muy confiables. Lo primero que debe hacerse es determinar el margen de error y el nivel de confianza. Estos son subjetivos, es decir, no se determinan mediante un cálculo, sino que el investigador lo determina según lo que quiera. Lo que hay que tener en cuenta es que el margen de error debe ser pequeño, aproximadamente de 5%. Pero si la situación a la que se piensa aplicar la investigación es muy rigurosa, el margen de error debe ser menor. Por ejemplo, si es algo del campo de la salud. Y si lo que quiere hacerse es un sondeo, el margen de error puede ser mayor. El nivel de confianza debe ser alto. Generalmente se emplea 90, 95 o 99%. Mientras más alto, mayor la confianza, pero la muestra necesaria es más grande y los intervalos de confianza que se generarían son más amplios. Así que te sugiero elegir un nivel de confianza de 90 o 95%. Es importante que tengas en cuenta que el margen de error y nivel de confianza no tienen que sumar 100%. Es decir, si el nivel de confianza es 95%, no necesariamente tiene que emplearse un margen de error de 5%. El cálculo puede hacerse mediante fórmulas o mediante aplicaciones que se encuentran fácilmente en Internet. Otra cosa que tienes que determinar es si la población de la cual vas a escoger tu muestra va a considerarse finita o infinita. Si la consideras finita, la muestra necesaria es más pequeña, pero implica que tienes que averiguar el tamaño de la población objetivo, por ejemplo mediante cámara de comercio. Se considera infinita cuando es extremadamente grande o es de un tamaño que es difícil determinar. Si la población es finita, en la aplicación lo primero que tienes que digitar es el tamaño de la población. También debe escribirse la probabilidad de ocurrencia. Como apenas se está determinando el tamaño de muestra, entonces aún no se tienen datos. Por lo tanto, esta probabilidad no se conoce a no ser que se haga una muestra piloto. Por eso generalmente se asume como 0.5. Luego, según el nivel de confianza y el margen de error elegido, se determina el tamaño de muestra. Supongamos, por ejemplo, que queremos hacer una investigación sobre las microempresas de alimentos de Sabaneta y se encuentra, según registros de la Cámara de Comercio, que en Sabaneta hay registradas 757 microempresas de ese tipo. Si eliges para tu investigación un nivel de confianza de 90% y un margen de error de 5%, digitas el tamaño de la población. En este caso, 757 empresas. Y en la celda donde se cruzan el nivel de confianza de 90% y un margen de error de 5%, encuentras el tamaño apropiado de muestra. En este caso se encuentra que la muestra debe ser de 200 microempresas. En esta aplicación hay márgenes de error desde 1 hasta 10%. Y niveles de confianza de 90, 95 y 99%. Si quiere usarse un margen de error diferente a los establecidos, debajo de la tabla se encuentra un espacio destinado para el caso. Por ejemplo, si en la investigación anterior quieres usar un margen de error de 3.75% y un nivel de confianza del 95%, digitas ese error y buscas en la celda respectiva. Digamos acá que es 3.75. Te dice entonces que en ese caso serían 360 microempresas las que se necesitan. Igualmente puede evaluarse el margen de error si se parte de una muestra de tamaño conocido. Esta situación no es la mejor, pero ocurre con mucha frecuencia. Por ejemplo, que en el caso anterior determines que vas a trabajar con una muestra de 20 microempresas. Digitemos acá 20. En este caso te daría un margen de error de 21.6% si el nivel de confianza es de 95%, o de 18.2% si el nivel de confianza es de 90%. Esos son márgenes de error que no te van a aceptar en ninguna parte, ya que las conclusiones que se obtengan no se pueden generalizar. Si vas a considerar una población infinita, se trabaja en la pestaña respectiva, pero lo único que cambia es que ya no introduces el tamaño de la población.
En el mismo caso que estamos evaluando y con el mismo margen de error de 5% y nivel de confianza de 90%, se obtiene que la muestra a utilizar debe ser de 271 microempresas. La vemos acá. Es decir, más de 70 empresas adicionales por el hecho de no haber determinado previamente el tamaño de la población. Como producto de la aplicación puede determinarse fácilmente que a medida que disminuye el margen de error, el tamaño requerido de la muestra aumenta para un nivel de confianza determinado. Por ejemplo, en nuestro caso determinamos que con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 90% debe emplearse una muestra de 200 microempresas. Si mantenemos ese nivel de confianza, pero queremos que el margen de error sea 3%, la muestra necesaria es de 752 microempresas. En este caso lo hice con poblaciones infinitas, pero aplica igual para las poblaciones finitas.